Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta es una clase de observación y prácticas 2, y en esta clase la vamos a titular Emergentes de una clase de secundaria. Vamos a tener en cuenta que los emergentes son cuestiones que van surgiendo y que no teníamos pensadas, que no teníamos planificadas, que no consideramos y que van surgiendo clase a clase. Esos emergentes, por ser tales, pueden a veces rumbear la clase hacia otros lugares. Entonces, los emergentes son siempre situaciones que tenemos que tener en cuenta. Nunca tenemos que tratar de ocultar, tapar o negar un emergente. Cuando un emergente surge en una clase, en algún momento de esa misma clase, debemos tomarlo, debemos tratarlo, analizarlo, charlarlo y ver cómo lo plasmamos en el grupo, para que el grupo lo pueda incorporar y concientizar. Vamos a hablar de algunos emergentes. Voy a poner algunas imágenes acá como para que nos acompañen en el mute. Ampliamos. Bueno, habiendo llegado a la secundaria, podemos pensar que después de haber transitado por el nivel inicial y por primaria, me encuentro con grupos que pueden competir perfectamente, que conocen reglas, que combinan habilidades, donde no hay discriminación, donde no hay diferencias entre chicas y chicos, donde no se consideran algunas cuestiones como el espacio propio y ajeno. Bueno, sin embargo, tenemos que pensar algo que es muy importante, que a partir de la secundaria es como un volver a empezar. ¿Y por qué? En principio porque es la etapa, la adolescencia, es la etapa donde el ser humano crece más rápidamente. Es decir, se convierte de niño o niña en mujer o en hombre. Por lo cual adquiere el tamaño ya casi igual o al que va a tener durante toda su vida. De repente incorpora un nuevo cuerpo, más alto, más largo, y con capacidades que puede desarrollar de manera más firme. Tiene más velocidad, tiene más fuerza, tiene más reacción, ¿no? Obviamente hay combinabilidades, pero quizás lo hace torpemente porque todavía su imagen corporal, su nueva imagen corporal, no la tiene absolutamente incorporada. Con lo cual, hay que trabajarlo todo eso. Esos son emergentes, hay que tenerlos en cuenta. ¿Sí? En séptimo grado, perdón, en sexto grado y en primer año, podemos ver muchas diferencias entre chicos y chicas. Generalmente los chicos suelen ser más, las chicas, perdón, suelen ser más maduras que los varones en todos los sentidos, porque llegan primero a la pubertad, porque desarrollan primero, y en cambio los chicos todavía, en su mayoría, en primer año, siguen pareciéndose a niños de quinto o sexto grado. Y hay una diferencia ahí importante que tenemos que tratar de equilibrar, ¿no? Por lo menos desde esto de poner en actos una clase, ¿no? Desde jugar juntos y cómo lo hacen. Con lo cual, ahí tenemos un emergente importante, ¿no? Que es reconocer a cada uno de estos chicos, sobre todo los de primer y segundo año, como chicos que están en pleno cambio. Y que quizás uno de los contenidos que tenemos que desarrollar en base a este emergente es el reconocimiento corporal, el reconocimiento de su nueva imagen corporal. Bien. Otro emergente podría ser algunas cuestiones relacionadas a la conducta. Muchas veces pensamos, son los estudiantes, que la clase de educación física va a ser ideal, ¿no? Porque yo soy un buen profe, porque las actividades que llevo las pensé como actividades interesantes, entonces con mi sola actividad presentada y con la predisposición que yo tengo, el grupo debería estar conforme con aquello y responder positivamente. Sin embargo, esto a veces no es así. Tenemos que pensar que tratamos con seres humanos. Y eso implica un montón de cuestiones. En principio implica historias de vida, implica situaciones que cada uno trae, historias, problemáticas distintas que suelen manifestarse en distintos momentos
en los cuales el chico está, o la chica está en la escuela. Tenemos que tener en cuenta estas cuestiones por varias razones, porque estas situaciones personales que van más allá de la situación común, a veces no solamente afecta a un niño en particular o a una niña en particular, sino que es esa forma de, eh, por no decir conducta, de moverse, relacionarse, de jugar, afecta al grupo. Y no en lo positivo, sino en lo negativo. Bueno, ahí yo tengo dos posibilidades, ¿no? En principio, charlarlo en privado, para no exponer a la persona, a ver qué está pasando. Y si hay un problema que yo, a una situación que surgió y que yo puedo incorporar y que le sirve al grupo, lo charlo de manera grupal, sin exponer a esa persona. Con lo cual tengo que tener mucha cintura para que aquel que empujó o aquel que insultó o aquel que tuvo una conducta que es inapropiada no quede expuesto. ¿eh? Eh, pero a veces suele suceder que poniendo límites, charlándolo, tratando de concientizar ese momento, la cosa sigue igual. Y esto ya me excede como profe, porque hay algo por fuera que tiene que ver con esa conducta de los niños y niñas. Hay algo que tiene que ver en la cuestión familiar, o con las amistades, que influye directamente y repercute en la clase. Entonces, ahí vuelvo a plasmar posibilidades. Una posibilidad que surge como nueva es hablar con el preceptor y o con el director o directora para que esté al tanto de esto, ¿no? Quizás él tenga más conocimiento de la situación de cada alumno, ¿no? Y no más que yo, por lo menos, que voy 2 veces por semana y lo veo 1 hora cada vez que voy. Si el director no está al tanto de esa situación o no tiene conocimiento de situaciones particulares del alumno del que yo menciono, ahí puedo hacer también, si el director me autoriza, un seguimiento, ¿no? Un seguimiento con acta. Entonces, bueno, ese seguimiento me va a permitir a mí, mediante 1, 2, 3 actas que yo realice, en un futuro tener una reunión con los papás, por ejemplo, o tomar alguna decisión para protegerlo a él mismo o para proteger a los demás de él, ¿no? O a ambos lados, o ambas partes. Eh, yo tomo decisiones en base a una observación y seguimiento en el tiempo que vengo haciendo, fundamentando situaciones que observo. Bien, esa es una situación. Luego, yo puedo observar que en algunos chicos y chicas puede haber una conducta en particular que no esté conforme a conductas que se pueden decir como normales. Normales entre comillas, ¿no? Entonces, aquello que observo puede responder a ciertas patologías. Ejemplo, un TEA, ¿no? Pero claro, yo no soy médico. No puedo diagnosticar que alguien tiene TEA. Sí, lo que puedo hacer es un seguimiento nuevamente de lo que yo observé, de aquellas cuestiones, los juegos, cómo se relaciona, cómo se vincula, qué reacciones tiene, cómo responde a los estímulos, qué contenido les gusta más, qué contenido les gusta menos, qué respuesta hay, y luego cerrar el informe. Y puedo decir que observé tal y tal cosa, sin dar un diagnóstico, pero diciendo que quizás sería pertinente consultar a alguna persona que me pueda dar un diagnóstico. Por ejemplo, un psicólogo, por ejemplo, una psicopedagoga, por ejemplo, no sé, un psicomotricista, porque quizás no observé cuestiones de TEA, pero sí yo observé como profe que tiene una mala posición y que no la corrige. O, por ejemplo, veo una pavada, no sé por decirlo, que las zapatillas están gastadas de diferente manera. Mira, este chico tiene las zapatillas gastadas de diferente manera. Y eso ya me puede dar la pauta que tiene o pie plano o mucho arco.
o que le puede producir alguna desviación si no lo ponemos con unas plantillas en en la columna. Siempre como una posibilidad, no como una confirmación. Recordemos que yo no soy médico, yo soy profe de educación física, con lo cual puedo observar algunas cuestiones y denunciarlas, decirlas, expresarlas, para que los papás, de acuerdo a un consejo que yo le doy, consulten con un profesional y de la mano de un profesional se tome cartas sobre el asunto, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Porque ahí hay un acompañamiento, hay una observación, hay una relación con los contenidos mediante la cual yo puedo ver qué es lo que pasó y puedo fundamentar mi observación. Bueno, otro emergente puede ser también la discriminación, ¿no? Digamos, cuando yo hablo de la secundaria y de todos los contenidos, tengo que tener en claro que en la secundaria una de las cuestiones que voy a desarrollar con más fuerza es la cuestión deportiva, el juego en equipo, la competencia. Entonces, ahí se ponen en juego y en valor un montón de cuestiones que son fundamentales. En donde la discriminación no puede estar presente, porque si la discriminación está presente, va a haber conductas que van, por decirlo mal y pronto, van a manchar cada contenido que yo quiera plasmar. Por ejemplo, eh, se me ocurre, en un equipo que yo como profe armo y que alguien se niega a participar porque hay tal o cual persona. O un equipo que yo armo como profe que cuando alguien comete, entre comillas, un error, habría que ver cuál es ese error, o quién lo ve como error, bueno, reacciona con una frase discriminatoria, ¿no? Ya sea vinculada al sexo, a la elección del género, a su nacionalidad, o a la nacionalidad de sus parientes, más próximos que son los padres, o al color de su piel. Bueno, entonces ahí hay un emergente, porque ese emergente me está diciendo de qué tengo que hablar, qué es lo que necesita trabajar en ese grupo. ¿Se entiende? Entonces, yo en ese momento, el grupo me está pidiendo que yo trabaje sobre cuestiones que es el respeto al otro. El respeto al otro. Y no le agrego más. Ya, el otro tiene que ser respetado por el simple hecho de que es un ser humano. Esto es mucha teología, y es así, tiene derechos, ¿eh? Y esos derechos son derechos humanos. Y él tiene que ser, o él tiene que ser respetado por el solo hecho de ser humano. Ya está. Entonces comienzo ahí a charlar, lo puedo trabajar con videos, lo puedo trabajar quizás haciendo una recreación de alguna situación donde los chicos actúen, lo puedo trabajar con haciendo un mural, lo puedo trabajar con este, algún juego o actividad donde ponga en práctica el respeto por el otro, ¿no? A través del juego en equipo. Hoy vamos a trabajar tal o cual contenido y lo que vamos a pensar es en el respeto al otro, ¿no? Digo, por ejemplo, hoy cuando estaba en la primaria, conté un cuento. Arranqué todos los grados porque hoy estuve el primer día en la primaria que arranqué, contando un cuento. Y el cuento es el de la liebre y la tortuga. Nosotros sabemos que la liebre y la tortuga son dos animales totalmente diferentes. Y la liebre podría discriminar absolutamente a la tortuga. ¿Sí? Y la tortuga, si adquiere una posición discriminadora, también. Pero pensemos en alguien que es rápido frente a alguien que es lento, sobre todo en la educación física. Sin embargo, el cuento del libro de tortuga, en ese cuento termina ganando la tortuga la carrera. ¿Pero por qué? Porque la tortuga nunca se detiene, hace un paso firme. En cambio, en algún momento de la carrera, ya sea porque está cansada, porque va muy rápido, porque quiere descansar, porque quiere tomar agua y se duerme, la liebre pierde su ritmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante entre la liebre y la tortuga que son compañeras? Saber que cada cual tiene que trabajar a su ritmo, que cada cual tiene que ir descubriendo los contenidos a su ritmo, incorporando los contenidos a su ritmo. Y ese ritmo también
de cada uno tiene que ser respetuoso del otro y de la otra. ¿Se entiende? Ahí es toda una cuestión vinculada a la discriminación, de cómo es el otro y cómo respeto al otro a partir de sus particularidades. ¿Sí? La discriminación es algo que se da mucho en la secundaria, porque hay muchas inseguridades a partir que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo y que yo, esas dudas, esas incertidumbres, las deposito del otro para sentirme más fuerte. Con lo cual, tengo que empezar a trabajar el respeto al otro, ¿no? Ahí es fundamental. Eh, el diseño curricular también nos habla eh, de inclusión, ¿sí? Yo cómo reconozco, cómo trabajo la inclusión, a partir de pensar de que tengo un grupo diverso, donde todos son diferentes. Fíjense cómo el tema de discriminación vuelve a aparecer. Digo, es importante que esta diversidad no solo la reconozca el profesor, sino que la reconozca el grupo, ¿no? Esto de cuán valioso es la diversidad para el aprendizaje. Aprendo más con un grupo diverso que con un grupo que no lo es. ¿Eh? Entonces, eso, si no lo tengo incorporado, lo tengo que incorporar, con lo que hablábamos recién, ¿no? Eh, entonces, si el diseño curricular habla de la diversidad y habla de la inclusión, yo tengo que pensar cómo se da esa inclusión. Tengo que trabajar la inclusión a través de mi grupo de trabajo particular. Y serán distintas las cosas que tengan que trabajar en un grupo y en otro. Si yo soy profe de varios grupos, seguramente los emergentes para trabajar la inclusión no son en todos los grupos los mismos. Determinados grupos me va a pedir que trabaje algunos aspectos de la inclusión y otro grupo en particular otro aspecto de la inclusión. Recién hablamos de la discriminación, también puedo hablar de, no sé, de discapacidades. ¿Eh? Esto de que yo puedo tener un grupo que no discrimina, pero que tampoco sabe incluir a un niño o una niña que tenga algún tipo de discapacidad. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es cómo yo puedo incluir a alguien que tiene una discapacidad a partir de conocer sus particularidades, de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Y un poco de historia de esa persona y a partir de qué y por qué surge esa discapacidad. Entonces ya, habiendo conocido las características vinculadas a la discapacidad y a las posibilidades e imposibilidades, yo les estoy abriendo una puerta a los chicos, porque les estoy diciendo que esto pueden trabajar, esto pueden hacer. En realidad se puede hacer todo, pero lo importante es cómo lo puedo hacer, cómo puedo trabajar esa discapacidad en todos los contenidos viendo las posibilidades. Eso es otro emergente, otro emergente. Otro emergente más que puede surgir es la vinculado al género, ¿no? Nosotros sabemos que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Yo sé que el sexo es algo hereditario, está vinculado íntimamente a lo biológico. Y por otro lado tengo el género, que es una cuestión social. El género se construye y está muy vinculado a lo histórico-cultural de cada persona, ¿no? Dónde nació, cómo desarrolló su corporalidad, su vida, su subjetividad, su identidad, para reconocer determinado género que puede ser el mismo que su sexo o diferente. Eh, por ahí dicen que hay tantos géneros como personas hay, ¿no? Porque el género es algo muy personal. Entonces, bueno, ahí también, la cuestión de género en una sociedad tan homogeneizada, o en realidad no es una sociedad homogeneizada, es una sociedad heterogeneizada, pero con un pensamiento homogeneizado. ¿Sí? Entonces, es paradójico, es contradictorio, pero es así, ¿no? Porque históricamente nos han querido homogeneizar y eso ha quedado en nuestro chip. A pesar de que seguimos siendo, y seguramente vamos a seguir siendo, una sociedad cada vez más heterogénea, donde salen diferentes idiomas, donde tengamos diferentes colores de piel, donde podamos convivir con alguien que no, en la misma aula, ¿no? Que no se identifica con su género, donde podamos compartir un aula con niños y niñas de
los pueblos originarios, o chicos y chicas que vienen de otros países, que es muy común, como Brasil, como Paraguay, como Chile, incluso más lejanos. Entonces, es importante reconocer en principio el respeto por el otro, ¿no? Para que esta cuestión del emergente que trabaja la inclusión esté presente de cómo trabajarla y qué es lo que me pide el grupo con respecto a esto. Bueno, otro emergente puede ser también algo que está por fuera del grupo, pero que tiene que ver con el espacio. Nosotros sabemos que eh, somos profes que trabajamos en los patios, ¿no? Por lo tanto, si nosotros pensamos en un aula, ¿no? Imaginemos un aula, aquellas aulas por las que estuvimos. Las aulas suelen ser espacios seguros, ¿no? Sobre todo porque los chicos están sentados con sus útiles y con su carpeta. ¿Qué inseguridad podría implicar un aula? Muy poca comparada con un patio. Bueno, pero digamos, vuelvo a pedirles que piensen en un aula, ¿no? Donde todo está pintadito, o medianamente pintado, donde todos están sentados con su silla, con su banco. Ahí se me ocurre pensar que quizás la profesora o la maestra tendría que tener en cuenta condiciones edilicias y de infraestructura. Por ejemplo, que las paredes estén bien, que los enchufes y las disyuntores funcionen, que las sillas estén en buenas condiciones para que no se caiga negativo, ¿no? Bueno, el patio me exige algunas otras cuestiones, ¿no? Que también implican la seguridad, porque yo soy responsable de la seguridad de cada chico y cada chica. Con lo cual, cuando yo llego a un colegio, tengo que hacer un reconocimiento de ese espacio, que se llama mapa de riesgo. Ese mapa de riesgo me va a indicar aquellos lugares que pueden ser inseguros. ¿Qué yo? Un mástil, eh, puede ser también un aro de softball con una base que anda dando vueltas, está muy tirada en el piso, y al ser de cemento implica un riesgo. No sé, puede ser un aro de básquet que está por salir, que eso es muy común, puede ser una reja que está floja, un montón de cuestiones que están vinculadas a la infraestructura y a la seguridad del espacio donde yo trabajo con los chicos. Entonces, el primer paso ahí es denunciar con un acta aquellas cosas que yo observé. Reja floja, eh, no sé, eh, mástil, base del mástil que implica un peligro para los chicos porque se pueden caer, se pueden golpear, etc. Si yo hago un acta denunciando estas cuestiones y mañana un chico se golpea en el mástil o se golpea eh, o se cae una reja, yo no voy a tener la culpa. Digamos, voy a tener una responsabilidad, pero no la culpa. ¿Sí? Porque yo advertí a las autoridades sobre este riesgo que presentaba el patio. Y las autoridades me obligaban a trabajar ahí. Por lo tanto, este acta que yo hice con anterioridad me va a, ¿cómo decirlo? Me va a proteger porque yo ya había puesto en actos esta denuncia. Y eso es fundamental. Bueno, y luego emergentes comunes, ¿no? Esto de llegar a la escuela y no tener los materiales porque, no sé, no estaba la llave, ¿no? O porque se rompió la llave del cuarto de materiales. ¿Y ahí qué hago? ¿Ahí qué hago? Ha habido una clase planificada y tengo que salir al ruedo. Tengo que salir al ruedo y hacer la clase. Sí o sí, porque yo tengo oficio. Y si tengo oficio, tengo que poder salvar la situación. Y tratar de hacer una clase donde los chicos se diviertan y aprendan. Es todo un desafío. Pero cuanto más me relajo, o sea, cuanto más tranquilo lo tomo, y pienso en actividades que son posibles en el momento, seguramente algo se me va a ocurrir. Ya, repito, esto tiene que ver con el oficio que cada uno va adquiriendo en tanto y cuanto va avanzando en el tiempo, ¿no? Cosas que va aprendiendo de cómo zafar de situaciones que van surgiendo y que tengo que salir al ruedo a solucionarlas, a dar la clase sí o sí, aunque no tenga ni una pelota desinflada. Eso es un emergente que suele ser muy común en las escuelas. Bueno, hemos hablado de emergentes hoy en la materia. Eh, Se me ocurre uno más, que sí me parece importante.
un emergente más puede ser la visita de una inspectora o inspector, ¿no? Y ahí se pone en práctica algo que es una situación nueva, que no se da en cada clase, que es que yo estoy dando la clase y al lado mío se sienta a observar la inspectora de qué pasa con el grupo, de qué pasa con el profe, qué pasa con la planificación, y qué pasa con los contenidos y cómo se desarrollan. Bueno, cosas para hablar, esto es lo último, ya vamos cerrando. Si un inspector me viene a visitar, seguramente una de las cosas que me va a pedir, además de observarme, va a ser la planificación, ¿no? Esta planificación tiene que corresponderse con lo que yo estoy dando en la clase que ella o él, inspector, me vino a observar. ¿Sí? Yo no puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento porque a mí se me ocurre. Digamos, eso tiene que tener una correlación con la clase anterior y con la que va a venir, ¿no? Pero digo, si justo cae en una clase y me pregunta, ¿qué estás dando? Y bueno, qué sé yo, estoy dando, eh, no sé, pase y recepción del handball, eh, en primer año. Bueno, perfecto. ¿Tenés la planificación? Sí, acá está. Entonces, ahí hay una temporalidad, no sé, mes de noviembre, pase y recepción, que diga ahí, en algún lado tiene que decir pase y recepción, y tiene que haber un deporte que sea handball. No puedo pensar en el vóley o en el fútbol, porque si bien es importante el pase de recepción, y también se da, es otro tipo de pase y otro tipo de recepción. Bueno, esto del contenido va a ser fundamental. Va a ser fundamental. ¿Por qué? La planificación siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar. ¿No? Ya sea porque lo dice el inspector, como decíamos recién, o porque quizás surja que por algún motivo que yo no pude manejar, se da un accidente en la clase. Un accidente grave. Entonces, generalmente ahí puede llegar a abrir una investigación. Y entre la investigación que se abra, también me van a solicitar que yo presente mi planificación para, nuevamente lo digo, para ver si ese contenido que estaba dando se corresponde con la planificación, ¿no? Digo, yo no estaba dando nada por nada o cualquier cosa. Yo estaba dando algo que estaba planificado y bueno, y que estaba pautado para ese momento en que sucedió el accidente. Y el accidente sucedió en el contexto del desarrollo de ese contenido en el tiempo que estaba pronosticado. Con lo, digamos, cuando investiguen, eso va a ser una prueba fundamental. ¿No? No. ¿Por qué? Nosotros sabemos como profe que los grupos se descontrolan, se pegan, se golpean y se accidentan más cuando nuestras clases no son planificadas. Ahora, cuando yo tengo una clase que está planificada, pensada, no solo en los contenidos, sino en cómo, en qué manera los voy a desarrollar, cuáles van a ser los juegos, cómo van a ser los juegos, cómo voy a disponer a los grupos, cómo los voy a armar, cómo los voy a ubicar en el patio, ¿sí? Eso está en directa relación con evitar los accidentes. Puede ocurrir, no digo que no, pero seguramente entre lo no planificado y lo planificado va a haber más accidentes en lo no planificado. ¿Se entiende? Eso seguro que va a pasar. Bueno, hablamos hoy un poquito de los emergentes que va más allá de la clase que yo pensaba y que en la práctica misma surgen. ¿Por qué? Porque tratamos con seres humanos. Y la educación física es una práctica corporal que se desarrolla en relación con los otros y las otras. Entonces pueden surgir uno de los emergentes que hemos mencionado u otros tantos que debemos tener en cuenta, escuchar, quizás para armar un acta y ver cómo vamos haciendo el seguimiento, o quizás para tener en cuenta como contenido propio y empezar a incorporar a nuestras clases. ¿Qué trabajo, cómo trabajo y en qué momento lo trabajo? Porque yo reconozco la situación y el momento en que lo trato también es importante. Y cómo lo trato, ni hablar. Bueno, espero que esta clase les haya servido. A mí me pareció muy importante, así que nos vamos a ver el viernes que viene en la presencialidad.